Profe, estamos listos. Bueno, ¿listos? Entonces arranquemos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario del Departamento de Economía. Hoy damos la bienvenida al profe Enrique Javier Burbano. El profesor Burbano es investigador y consultor económico independiente, es economista de la Universidad del Valle, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, doctor en Economía de la Universidad de Alicante y es experto en temas de educación superior, análisis estadístico, consultoría económica de entes territoriales y dirección de observatorios económicos y gestión pública. Sus líneas de investigación son geografía económica, economía regional y urbana, economía del crimen, políticas públicas, elección social, y es investigador acreditado ante MinCiencias. Profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte por aquí. Bienvenido y ahora te cedo la palabra para que procedas. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya estaba hablando en silencio. Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Pues para mí digamos, un honor poder participar de un evento de estos, pues en una universidad a la cual le tengo mucho respeto, como la Universidad de Antioquia. Y bueno, pues comentar inicialmente que este es un trabajo que no está terminado. Este es un trabajo que el objetivo de estar aquí es tener aportaciones y tener, digamos, puntos de vista para enriquecerlo. Este trabajo es uno de los capítulos de mi tesis doctoral. Como ustedes pueden notar, mi tesis doctoral me permitió tener coautores. Mis coautores son el doctor Edgar Villa y el doctor Marcelo Sartalelli. Marcelo fue mi tutor en la Universidad de Alicante. Edgar fue mi tutor desde la maestría en economía y hemos seguido teniendo contacto y pues ya hemos tenido publicaciones y aquí vamos pues, con el objetivo de una nueva publicación. Entonces, comentar pues que este trabajo está muy enriquecido por las aportaciones de ellos, es un trabajo conjunto. eh, y comentar pues como de dónde viene como la motivación de esto a propósito de lo que estamos hablando previamente, antes de iniciar el evento con el profesor Willman, sobre el tema, digamos, de las zonas populares y de las zonas sociales que hoy están mucho más metidas en el tema de la protesta. Y yo les comentaba que yo vengo, o yo me crié en una zona eh, muy popular de Cali, en la Comuna 16, y resulta que una de las cosas que yo siempre vi desde pequeño en mi barrio o en mi cuadra era que en la esquina todavía existe un puesto de votación. Y en ese puesto de votación de una escuela pública siempre vimos o siempre vi ese gran movimiento que se daba cerca a las elecciones. Durante el tiempo normal, pues es un barrio, era un barrio popular básico, pero cuando habían elecciones se veían llegar los vehículos, las camionetas, los políticos, las camisetas que en su momento se permitía. Y uno de niño pues anhelaba que le dieran una camiseta de esas del que estuviera de turno, que se mandaba a la alcaldía o a la gobernación o a lo que fuera, o a la presidencia. Entonces, desde ese tiempo he venido pensando en cuál es el efecto que tiene este tema de lo que se gasta en campañas para que un político al final o un partido al final obtenga lo que busca, que es captar votantes. Y esa motivación me llevó hasta acá. O sea, desde esa época hasta acá he venido pensando, inicialmente quería meterme de lleno con temas relacionados con la corrupción, pero la corrupción no es fácil de medir y cuando pues uno está acostumbrado a los métodos cuantitativos no poder tener medición es algo que le genera pues dificultades. Así que fuimos escalando un poco hacia abajo y pensamos que el mecanismo de transmisión de algunas de las prácticas que consideramos corruptas dentro del sistema político es a través del gasto.
Y pues en el gasto me quedé detenido básicamente porque además había una gran cantidad de literatura de cómo el gasto tiene efectos sobre la votación o sobre los resultados de las elecciones. Y pues allí me quedé, y por ahora, digamos, estoy, digámoslo así, no voy a decir atascado, pero sí metido en esto para ver si en algún momento de mi vida puedo dar el salto a lo que quería, que era relacionar esto con temas de prácticas corruptas. Entonces, desde allá viene esto, es algo, digamos, que en lo que he venido trabajando desde hace unos años, ya 5 años, hasta que pude terminar, culminar, digamos, exitosamente mis estudios doctorales este año. Entonces, lo que vamos a ver es una extensión del modelo de Hotelling Downs, incorporando la visión de Schumpeter, ¿sí? Y este es un modelo de votación para gastos de campaña y básicamente está apoyado en una evidencia de las elecciones de Colombia. Y digo está apoyado porque inicialmente, también debo comentarlo, el ejercicio arrancaba hacia lo empírico, y con la incorporación de mis coautores empezamos a ver y empezamos a inclinar la balanza hacia un ejercicio que terminó siendo un ejercicio más de modelación, en el cual la parte empírica soporta, o digamos, se puede interpretar los resultados de la parte empírica o la evidencia colombiana a partir de ese modelo. Entonces, comentar que gran parte de esto está, digamos, ligados al modelo. Entonces, pues inicialmente, para comentar las partes más importantes de lo que vamos a ver, el modelo que nosotros llamamos Hotelling Downs Schumpeter tiene, digamos, digamos, tiene como unos principios básicos. Primero, pues o unos resultados básicos de equilibrio. Primero, el ingreso, el incremento, digamos, en el gasto de campaña, que está relacionado con la normatividad detrás del gasto de campaña, que son los límites de gasto de campaña, que los determina aquí el sistema electoral, puede tener unos efectos. Primero, afectar la competencia electoral por la vía de reducir la abstención. Es decir, más gasto de campaña puede afectar la abstención, puede reducirla. Allí encontramos que puede generar situaciones de convergencia o divergencia entre diferentes plataformas políticas. Aquí nosotros planteamos dos nomás, pues hacer con más de dos metodológicamente es bien complejo. Y también podemos tener resultados de polarización. Esta última parte es la que estamos en pos de seguir estudiando un poco más, porque esos resultados de polarización pueden ser inducidos, por ejemplo, por el uso de redes sociales. Algo que ustedes pudieron notar fue muy incidente en elecciones a escala mundial. El tema del Trump, del Brexit, está muy permeado por el tema de las redes sociales. Incluso el tema del sí y el no a la paz aquí en Colombia. Entonces, es una parte de nuestro modelo que queremos, que también esperamos desarrollar mucho más en adelante. Y este modelo provee una estructura que nos permite mirar o nos permite interpretar algunos resultados empíricos a partir de qué elecciones colombianas, las elecciones de alcaldes. Esos resultados empíricos los hemos obtenido a través de mínimos cuadrados ordinarios o de modelos con variable instrumental, e incluso hemos tenido resultados a través de efectos fijos. Para obtener eso, pues nuestros datos son datos de los municipios colombianos para 2 elecciones, 11 y 15, y nuestros datos principales provienen del gasto de campaña, que es el CS, y el límite de gasto y algunos resultados electorales, pues los hemos obtenido de la registraduría, de la red de cuentas claras, que es este módulo donde los candidatos deben subir por ley, digamos, todos sus temas financieros y todos sus temas contables de gastos e ingresos. Y datos institucionales que los hemos obtenido de los paneles de la Universidad de los Andes y del mismo movimiento de observación electoral, que tiene muchos datos, sobre todo de un par de variables de las que voy a comentar un poco, de riesgo electoral, que tienen que estar relacionadas, perdón, con clientelismo y el riesgo de coacción a los electores. Entonces, ¿de dónde proviene, digamos, la necesidad de ampliar un poco esta estructura tradicional de Hotelling Downs? Bueno, básicamente se dice que una de las cosas que no tienen los modelos de Hotelling Downs es que no incluyen la abstención, ¿sí?
Y aquí nosotros creemos que la posibilidad de abstención y la posibilidad de utilizar la propaganda política, que es obviamente financiada a través del gasto, para movilizar votantes, es, digamos, un elemento que podemos utilizar. Adicionalmente, otra cosa que se ha visto en la literatura más o menos reciente es que digamos, las redes sociales juegan un rol importante en las contiendas electorales. Entonces, mm, parte de lo que nosotros hacemos es, digamos, dentro de esa estructura de Hotelings Downs, incluir una visión schumpeteriana, ¿sí? Que nos permite decir, por ejemplo, que el gasto de campaña y la propaganda que se financia a través del gasto de campaña puede persuadir a esos votantes que nosotros llamamos digamos, en la estructura Hotelings Downs, unos votantes irracionales, ¿sí? Y incluimos una cosa que se llama una restricción de participación, es decir, uno participa siempre y cuando la utilidad de votar sea positiva o al menos no negativa. Y adicionalmente, esta posibilidad lleva a que los candidatos que se salgan de la plataforma óptima, que es la plataforma típica o estándar de votante mediano, cercana al votante mediano, pueda ser óptima alejarse de ella. Aquí nosotros le ponemos otro nombre, pero la llamamos la status quo. Status quo básicamente es la plataforma que tiene el candidato que está o el partido que está digámoslo así, en el poder. Eh, en la literatura, pues, que uno lee, pues, extranjera, pues, como el incumbente. El incumbente es, pues, el que está en el poder. Y el que está en el poder, pues, tiene el deseo de hacerse reelegir. Parece ser que, o mejor dicho, dentro de nuestra estructura, este incumbente maneja la plataforma del votante mediano o, para nosotros, status quo. Y hay otros candidatos que pueden estar interesados en alejarse de esa plataforma para captar esos votantes irracionales. ¿Y cómo lo hacen? A través de la persuasión con la propaganda electoral. ¿Y qué es clave para obtener esos, para digamos, ese mecanismo de gasto de campaña? Los límites de gasto, ¿sí? Porque los límites de gasto son unos topes que coloca el sistema electoral, en nuestro caso Consejo Nacional Electoral en Colombia, donde le dicen al candidato usted puede gastar hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo clave aquí? ¿Qué tanto se relajen o se pongan más restrictivos esos límites de campaña? Tiene un efecto sobre el gasto de campaña y a su vez sobre esa capacidad de persuasión de votantes irracionales. Y pues adicionalmente nuestro modelo racionaliza unos resultados empíricos que nosotros hemos obtenido explotando la exogeneidad del gasto de campaña y lo hemos normalizado como porcentaje, digamos, de la población electoral. Lo hemos utilizado como variable instrumental y los resultados han mostrado que el gasto de campaña también normalizado a través de la población electoral, si se incrementan un 10%, puede hacer que la abstención decrezca en medio punto porcentual. Adicionalmente, el incremento en el gasto de campaña también nos muestran resultados que voy a comentar un poco más adelante, por allá terminando. Tiene un efecto de decrecimiento, hace que se crezca o que se reduzca tanto el margen de victoria como los votos del ganador. Es decir, entre más plata hay en campañas, se vuelve un poco más competitiva la contienda electoral, reduciendo el margen de victoria. El margen de victoria es la diferencia entre el primero y el segundo, el ganador y el segundo más votado, y pues los votos del ganador. Ya mirando la parte, digamos, conceptual, de donde también parte nuestro modelo, bueno, las críticas que ha recibido el modelo Hotelings Downs estándar, básicamente porque algunos no le encuentran, algunos autores no le han encontrado relevancia empírica, es decir, no encuentran en él un apoyo, un soporte para explicar resultados empíricos. Sin embargo, en nuestro caso, nosotros no descartamos el modelo, por supuesto que no, pues un modelo estándar tradicional, sino que proponemos unas modificaciones en algunos de sus supuestos. Entonces, aquí está como la parte clave de nuestro modelo Hotelings Downs,
Schumpeter. Nuestro modelo básicamente incluye la posibilidad de abstención y una restricción a la participación de los votantes. La posibilidad de abstención significa que hay unos votantes que son persuadibles, hay unos votantes que pueden ser, por ejemplo, votantes al extremo de una ideología o de una plataforma política que, digamos, es muy difícil persuadirlos de que, digamos, se cambien o se corran un poquito o se modifiquen un poco sus preferencias electorales, pero hay otra gran cantidad de votantes que sí. Entonces, algunos autores ya han encontrado esas posibilidades y lo que decimos nosotros es que básicamente existe la posibilidad de persuasión a través del gasto de campaña que hace que esos votantes dejen de ser abstencionistas y empiecen a afiliarse a una u otra plataforma de acuerdo a esa capacidad de persuasión y a esa cantidad de dinero que tengan las plataformas para jalonar esos votantes. Entonces, adicionalmente, los votantes tienen una restricción de participación, o sea, los votantes solamente lo hacen si la utilidad de hacerlo es positiva, ¿sí? Es decir, esto no es una cuestión también de incentivos. Y también existe la posibilidad de lo que llamamos votantes irracionales, ¿sí? Los votantes irracionales existen incluso en el modelo Hotelling-Downs, en la estructura Hotelling-Downs, incluso bajo situaciones de incertidumbre. Es decir, en Hotelling-Downs, uno lo que tiene es una estructura para explicar el tema de la votación muy digamos, muy acentuada en el paradigma de la competencia perfecta, ¿no? Y allí, recordemos que con competencia perfecta, pues también tenemos información perfecta. Pero existe la posibilidad de que no haya de que aún con total certeza existan votantes irracionales, ¿sí? Y la posibilidad además de la persuasión a partir de la propaganda electoral. Entonces, ese es un elemento que Schumpeter le da un poco la vuelta. Schumpeter ya ve la campaña electoral como, digamos, como vemos nosotros un modelo de competencia monopolística, ¿sí? Donde dependiendo de los atributos del candidato, de la plataforma política del partido político, él puede tener las posibilidades de atraer, digamos, votantes. Es algo muy relacionado como con la marca, ¿no? Entonces esta visión es diferente a la visión más desde la oferta que ofrece el modelo Hotelling-Downs. Adicionalmente, tenemos un elemento que es clave y es pues los límites de gasto, ¿sí? A las campañas electorales. Porque los límites de gasto que eventualmente son un supuesto exógeno, porque, por ejemplo, en nuestro caso lo determina el gobierno, pues pueden poner, digamos, una restricción a ese gasto de campaña. O, si los límites de gasto son lo suficientemente amplios, quitarle esas restricciones. Entonces, pues para ver un poquito más como la parte formal del modelo, estamos en un modelo de competencia política, donde hay unas plataformas que van desde -1 a 1, y al lado izquierdo tenemos las plataformas L, la plataforma, digamos, de izquierda, no necesariamente izquierda y derecha, aquí tiene que ver con izquierda y derecha política, simplemente es un tema de notación, donde en la mitad está el status quo, ¿sí? Y hacia la izquierda, es entre 0 y 1 tenemos las plataformas que llamamos de derecha y entre -1 y 0 tenemos las plataformas que llamamos de izquierda. Sin perder generalidad, vamos a suponer que la plataforma incumbente, la status quo, es la izquierda, ¿sí? Y está en un punto central, o sea, cuando en las plataformas iguales a 0, en XQ igual a 0, digamos. Ese es, ahorita que veamos el gráfico lo verá mucho más claro. Tenemos una función de utilidad para los votantes representada por una función de utilidad de preferencias, que es la función 1 que ustedes ven ahí, donde tenemos un delta mayor a 0, que es la utilidad o desutilidad de votar, dependiendo del valor, de cuánto me aleje yo de la plataforma que está, digamos, ideal,
que es la plataforma que está entre -1, que es la plataforma que puede ser la izquierda o la derecha. Que tanto me aleje yo me puede generar utilidad o desutilidad, y es ese elemento que está dentro del paréntesis x menos x y, ¿cierto? La restricción de participación de votantes, que ya le he comentado, la utilidad de votar no debe ser, no sé, por lo menos mayor o igual a 0, ¿sí? Y abstenerse genera una desutilidad, ¿sí? Desutilidad. Y la abstención está, como lo comentaba, en las partes o en los espectros ideológicos extremos, muy a la izquierda o muy a la derecha. Entonces, cuando ya sea el incumbente, que es la izquierda, o la derecha, escogen la plataforma de status quo, eh, que es x igual a 0, esto implica entonces, por ejemplo, que tendríamos un valor de delta bastante grande versus el nivel de utilidad. Entonces allí podríamos tener la posibilidad de abstención, ¿sí? O sea, la abstención se da cuando nos alejamos bastante, cuando el delta es muy grande, ¿cierto? Y es mucho más grande que el U, digamos que está ahí. Entonces, eso puede pasar en espectros ideológicos extremos. Aquí, digamos, una gráfica que nos muestra, digamos, una situación en la cual tenemos un nivel U1, un nivel delta igual a 4, y donde ambos, tanto el de la izquierda como el de derecha, escogen la plataforma de status quo. Por eso el pico en el 0, ¿no? Esa es la plataforma de status quo. Entonces así se vería una situación en la cual ambos digamos, ambas plataformas políticas se vayan por la plataforma status quo. Ustedes pueden ver que la concentración de los votantes se da cercano a el 0, es decir, lo que llamamos también, o lo que en Hotel is Down se llama la plataforma del votante mediano. Entonces, hay unos beneficios de tener una campaña política dados por los beneficios marginales que se pueden obtener de tener determinada cantidad de votos, ese votes share que está ahí, ¿cierto? Pero hay unos gastos. Entonces, a los beneficios tienes que restarle los gastos. Y esos gastos están acotados entre el límite de campaña, que es ese CSL, unos gastos fijos, unos costos fijos, y unos costos que dependen, unos costos marginales que dependen qué tipo de plataforma escoja la campaña y qué tanto esa plataforma se aleje del status quo. ¿Sí? Entonces, en la medida que la plataforma se aleje del status quo, va a tener unos costos mayores o menores, y ese es el CI por XI, que está allá arriba en la función de beneficios, en la parte de minimización. Entonces, también hay unos votantes, hay una función de densidad de votantes, donde esa función es una función G, ¿cierto? Donde es esta función G, donde está un medio de 1 por XL más X, que es una función uniforme, que es la función que en el gráfico se debería dar, donde está la línea vertical, o sea, el 0,5, ustedes ven una línea horizontal que va entre -1 y 1. Allí es, o sea, cuando ambas plataformas son la de status quo, entonces la distribución es completamente uniforme y es así como está la función horizontal paralela, digamos, al eje X. Entonces allí se distribuyen los votantes entre las dos plataformas, entre -5 y 0,5. ¿Sí? Y se distribuyen alrededor de la plataforma, digamos, de status quo o de votante mediano, y esa es, digamos, una distribución, digamos, tradicional, si ninguno de los dos se aleja. Pero, ¿qué pasa cuando alguno de los dos se aleja en su plataforma de la plataforma de status quo y se va un poco hacia el extremo? Entonces, cuando eso sucede, sucede lo que está en la línea como diagonal. Hay un pivoteo, ¿cierto? Hay un pivoteo en la distribución. Entonces, aquella plataforma que se aleje de la plataforma de status quo puede terminar sustrayéndole votantes a la otra plataforma. Y eso es lo que se ve en el área A. Digamos, el área, normalmente, ¿cierto?
pues, digamos, de acuerdo a nuestros cálculos, hay un porcentaje que es del 15.6%. Ese 15.6% es el resultado de la sustracción, digamos, que le hace la plataforma o el candidato que se sale de la plataforma de status quo a el otro candidato. Por supuesto, pues bajo unos supuestos dados, ¿no? Un nivel de utilidad 1, un delta igual a 4, digamos. Entonces, si el de derecha, digamos, se mueve un poco, puede sustraer votantes extremos, ¿cierto? Votantes votantes que además podrían ser votantes abstencionistas, ¿cierto? Puede llevarlos hacia su plataforma. Entonces, ese movimiento, ese cambio allí, ¿cómo se da? Pues ese cambio se da en la medida que lo permita, digamos, la restricción o digamos, la función de beneficios. Entonces, en la medida que hayan incentivos desde la función de beneficios y existe la posibilidad de persuadir, alguien se va a salir de la plataforma de status quo. Tengamos en cuenta que aquí no tenemos sino dos campañas, y al hacerlo va a sustraerle, digamos, votantes a la otra plataforma. Entonces, esto se da, y ya miremos los equilibrios de Nash, esto se da sí solo si, digamos, los beneficios son positivos, si son económicamente procedentes, digamos, y en ambas campañas, ¿sí? Y se pueden dar varias situaciones o varios tipos de equilibrios de Nash dependiendo de qué tanto uno u otro se aleje, digamos, de la plataforma de status quo. Entonces aquí tenemos varios casos, dados unos supuestos, dados un nivel de utilidad 1, dado un nivel de delta de 4, dado unos costos fijos de 0,2, un límite de campaña 0,3, bueno, y unos gastos, unos costos marginales para ambas campañas de 0,1. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ninguno de los dos, digamos, se aleja, que es alfa L igual a alfa R igual a 0? Recordemos que el alfa, me vuelvo un poquito, el alfa es el beneficio marginal de obtener determinada cantidad de votos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ambos se quedan en la plataforma de status quo, que es XQ igual a XR igual a XL igual a 0? O sea, se quedan en la mitad. Entonces, no va a haber beneficios. Los alfa van a ser iguales a 0, ¿sí? De hecho, la función de beneficios va a ser negativa para ambos, tanto izquierda como derecha, y tendremos un resultado que es exactamente igual al resultado del teorema del votante mediano, es de un resultado de convergencia. Entonces allí, digamos, además, ¿cierto? Si ambos no se mueven, no hay beneficios de obtener un nivel adicional de votos, y entonces pues los beneficios van a ser negativos. Entonces esa es una primera situación. Existe otra situación. Supongamos que, supongamos que uno de el de derecha, ¿cierto? La plataforma de derecha, ¿cierto? Decide moverse de la plataforma de votante mediano y escoge una plataforma igual a 0,5, ¿sí? Alejada de la otra izquierda que se mantiene en el status quo, XL igual a 0. Entonces, allí, como pudimos ver, ¿cierto? Se genera una abstención del 15.7%, ¿sí? Bajo esa situación. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor respuesta en ese digamos, la plataforma de derecha está entre 0 y 1? ¿Cuál va a ser su mejor respuesta? ¿Cuál va a ser la mejor respuesta de R cuando la plataforma de izquierda se queda en el status quo? Pues colocar, digamos, esa plataforma 0,5. En ese caso va a tener unos beneficios como los que están arriba, XR de 0, que es no moverse para la izquierda, y XR, que es moverse para la derecha, ¿cierto? Y va a obtener unos beneficios de 1 por hacer ese movimiento, mientras que la plataforma incumbente, la de izquierda, se va a quedar en unos beneficios de 0. Entonces allí vamos a tener un resultado, un equilibrio de Nash de asimétrico, ¿sí? Donde no vamos a tener convergencia, sino divergencia. Entonces las plataformas se van a alejar.
En la medida que hayan incentivos para alejarse de la plataforma de status quo y alguien encuentre esos incentivos que se dan por tener unos beneficios positivos de hacer ese cambio, digamos, de alejarse de la plataforma de status quo, entonces vamos a tener una divergencia en las plataformas políticas. Otro resultado que puede pasar que ambas campañas decidan alejarse de la plataforma de status quo y ambas, por ejemplo, escojan una plataforma menos 0,5 para la campaña de izquierda y 0,5 para la campaña de derecha. Eso va a reducir la abstención, ¿sí? Va a haber un nivel de utilidad mayor a 0 para los votantes. Ambas van a tener unos beneficios de alguna manera similares, ¿sí? Y positivos. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es un alejamiento de ambas campañas del nivel de votante mediano de la campaña de status quo, de la plataforma status quo, y en ambos casos ellas van a tener unos beneficios positivos de obtener ese porcentaje de votantes. Este resultado es el que nosotros llamamos un equilibrio de Nash simétrico, pero con divergencia simétrica, es decir, están al lado y lado de sus espectros del 0, la derecha hacia la derecha 0,5, la plataforma derecha, y hacia la izquierda menos 0,5, ¿sí? Y en ese sentido, ambos van a tener incentivos para alejarse del status quo, ¿sí? Pero con, digámoslo así, plataformas políticas totalmente divergentes. Entonces, si hacemos estática comparativa de los resultados del modelo, podemos encontrar que, por ejemplo, un incremento del gasto inducido por una relajación en los límites de gasto. Recuerden que el límite de gasto y modelo un poquito está dentro de la función de beneficios de campaña. Si se relajan los de campaña, los límites de gasto de campaña, pueden darse varias cosas. Por ejemplo, pueden haber más resultados o incrementarse o surgir más resultados de divergencia electoral, ¿sí? Izquierda y derecha, si tienen más posibilidades de gastar, porque el sistema electoral lo permite, ¿cierto? Pues tendrán más posibilidades de persuadir a esos votantes que están más hacia los extremos, y eso que genera mayor divergencia, porque a esos votantes que están hacia los extremos es a los que quieren captar. Adicionalmente, el hecho de captar más votantes va a tener un efecto de crecimiento sobre la abstención. Y adicionalmente, el hecho de incrementar el gasto también puede tener efectos. Si van a haber más votantes, ¿cierto? Entonces también van a haber efectos sobre los resultados electorales tradicionales, o sea, la diferencia entre el primero y el segundo. Por ejemplo, el gasto, o sea, se incrementa el gasto de campaña, podemos tener un decrecimiento en el margen de victoria. Si estuviéramos en un esquema, ¿cierto?, de equilibrio asimétrico. Si estuviéramos en un esquema de equilibrio Nash asimétrico, lo que pasaría es que el margen de victoria se incrementaría, ¿sí? Habría más diferencia entre el primero y el segundo. Por otro lado, también puede haber un efecto sobre los gastos de campaña, que es, digamos, un poco análogo. Si se incrementa el gasto de campaña bajo un equilibrio de Nash simétrico, van a reducirse los votos del ganador. Bajo un equilibrio de Nash asimétrico van a incrementarse los votos del ganador. Y hay otra cosa que es donde les decía yo a ustedes que nos hace falta muchísimo trabajo y donde yo espero muchas aportaciones de ustedes, y es qué pasa cuando hay un decrecimiento, y me voy a volver otro poquito, en este costo marginal de salirse de la plataforma, digamos, o alejarse de la plataforma de status quo. Si los costos de alejarme de la plataforma de status quo se incrementan, ¿cierto? O se reducen, también pueden haber efectos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ese costo marginal se incrementa, van a haber más posibles plataformas, ¿sí? Perdón, si ese costo se incrementa, el decrecimiento del gasto de campaña incrementa, en ese costo marginal, incrementa la posibilidad de plataformas, incrementa, aunque sea débilmente, la divergencia, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque
existe la posibilidad de que de que tengamos que utilizar ese gasto de campaña para salirnos, alejarnos del status quo, en algunas cuestiones o algunas formas de hacer propaganda que son relativamente menos costosas. Y allí es donde incluimos las redes sociales, ¿sí? Porque las redes sociales pueden tener un nivel de alcance y además un nivel de manipulación mucho más grande que el que puede tener otro tipo de formas de hacer campaña electoral, como digamos las tradicionales, las de plaza pública y demás. Entonces, esta es una parte del modelo que nosotros nos hace falta mucho estudiarla, que queremos estudiarla porque nos parece interesante por lo que les comentaba previamente. La posibilidad que han tenido las redes sociales, y lo estamos viendo con nuestra realidad de estos últimos días, de llegar a más personas con mayor nivel de rapidez, ¿cierto? Con mensajes mucho más cortos, mucho más sencillos y mucho más manipulables. Podemos hablar un poco más allá de fake news y todas estas cosas que se pueden utilizar y han venido siendo utilizadas en temas políticos. Y digamos que está dentro de nuestro modelo, pero es una parte que nos hace falta desarrollarla mucho más. Entonces, ya llegando a esto, pues vamos, digamos, a la parte de soporte empírico. Y la parte de soporte empírico es básicamente un modelo tradicional de variables instrumentales, pero es un modelo estructurado donde nuestra variable instrumental es el límite de campaña, ¿sí? Ese límite de campaña está normalizado con el potencial electoral, o sea, la cantidad de votantes que están, digámoslo así, que tienen la posibilidad de votar en determinado municipio, pero nosotros hemos incluido una interacción de ese límite de campaña con una variable que ahí llamamos MW. MW es el nivel de salario o el límite o el máximo nivel de salario que puede obtener un alcalde, en este caso, porque esto es con elecciones de alcaldía, un alcalde de acuerdo a la regulación en Colombia. Entonces aquí también, así como le dicen a determinadas ciudades de 0 a 25.000 o 25 a 50.000 personas, el límite de campaña es tanto, también dicen lo que puede ganarse el alcalde es tanto. Entonces, ¿por qué incluimos esa variable? Porque esa variable está de alguna manera relacionada, de una manera, digamos, muy directa, con esa variable alfa que les mostramos ahora, que es esa variable donde está, que mide de alguna manera los beneficios de obtener cierta cantidad de votos. Entonces, en la medida que yo gane, pues me puedo ganar, entre comillas, un salario. Posiblemente eso no sea tan relevante en ciudades grandes, donde digamos, los recursos que maneja un alcalde son gigantescos, pero en las ciudades pequeñas, donde incluso a veces la única fuente de trabajo o quien más emplea es el Estado, pues un salario no está mal. Para ser alcalde puede ser incentivado por un salario. Ahora, adicionalmente, y seguramente ustedes están pensando, los únicos incentivos para ser alcalde no es recibir un salario. Obviamente, hay otra serie de incentivos que algunos de los cuales no podemos medir relacionados con convertirme en alcalde de un municipio o de una gran ciudad en Colombia. Pero de alguna manera, pues la variable que tenemos como para mirar, como para interactuar y para poder acercarnos un poco a ese alfa es esta variable MW. Esa variable MW es una variable dummy, ¿cierto? Donde es mayor a 1, sí, solo si el salario está por encima de la mediana de los demás salarios en el país y 0 por debajo. Y el límite de campaña y demás, pues sí están, digamos, estandarizados, tanto el límite de campaña como el gasto de campaña, que es ese, están estandarizados con el tamaño de la población. ¿Por qué lo hicimos? Porque de alguna manera eso nos quita un poco de outliers. Pues si ponemos el gasto de campaña de Bogotá, la suma de los gastos de campaña de los candidatos en Bogotá, esto está a nivel municipal, es bueno que lo comente, frente a los de, no sé, o sea, Jamundí, aquí cerca a Cali, pues digamos que no va a ser lo mismo. Entonces la ecuación 2, ¿cierto? Es la ecuación base, es como la primera etapa. Adicionalmente, pues tenemos controles, tenemos efectos fijos, ¿cierto? Y ya tendríamos que tener dos ecuaciones adicionales, la ecuación 3 y la ecuación 4, que son las variables de primera etapa. La ecuación 3, que es la variable de primera etapa, ¿cierto? Para límite de gasto como instrumento,
y la ecuación 4, que es la variable de primera etapa, para el límite de gasto interactuado con la variable MW, la variable de salarios, que también es un instrumento. Entonces tenemos dos instrumentos, ¿cierto? Para nuestro modelo. Pero adicionalmente, la ecuación 2, que es una modelo, es una ecuación que si uno no mira la 3 y la 4, es una ecuación, una regresión lineal normal, nos sirvió para hacer ejercicios de mínimos cuadrados ordinarios y de efectos fijos, ¿sí? Entonces, pues algunos signos esperados de los parámetros, si por ejemplo la variable y fuera la extensión, uno esperaría que si bajo nuestra estructura de modelo con equilibrio en asimétrico, ¿cierto? Uno esperaría que un incremento en el gasto de campaña haga que se reduzca el nivel de abstención. Eso es plausible tanto en situaciones en las cuales la variable de salarios, la DAMI de salarios es igual a 0 o la DAMI de salarios es igual a 1, ¿sí? Adicionalmente, la variable beta 3, que es la variable para MW, para la DAMI de salarios, ¿cierto? Debería ser positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque mayores niveles de salarios, pues inducen a que haya un mayor nivel de competencia electoral, y un mayor nivel de competencia electoral, pues debería reducir la abstención, ¿sí? Debería reducir la abstención. Debería decrecer la abstención, exactamente. ¿Y qué pasa cuando en la variable y de nuestro modelo colocamos resultados electorales como margen de victoria y votos del ganador? Entonces aquí la cosa cambia un poquito. Entonces, bajo equilibrio en asimétrico, ¿cierto? Lo que tendríamos es que los efectos serían negativos, tanto para el límite, o sea, los efectos serían, la variable beta sería negativa, o sea, el límite de gasto tendría un efecto negativo sobre el margen de victoria, y también el límite de gasto, perdón, el gasto tendría un efecto negativo sobre la margen de victoria, perdón que me enredé un poquito, y sobre los votos del ganador, y lo mismo pasaría con la variable interactuada con límite de gasto y salarios. Pero si el equilibrio de NAS fuera asimétrico, uno esperaría unas variables beta al contrario, ¿sí? Es decir, un beta mayor o igual a 0 para la variable de gasto de campaña, un efecto positivo, y lo mismo para la variable de gasto de campaña interactuada con el nivel de salario, ¿sí? Y no podríamos decir mucho desde el punto de vista teórico del valor del beta 3, que es el beta para la DAMI de salarios. Por otro lado, un incremento en el gasto de campaña aumentaría la competencia y podría decrecerla en promedio si estuviéramos en un equilibrio Nash simétrico, o no decrecerla en promedio si estuviéramos en un equilibrio de Nash asimétrico. Entonces, un poquito como de los datos, como bien sabemos, aquí se hacen elecciones cada 4 años de alcaldes, desde el año 98, gana el que más votos obtenga y punto. Adicionalmente son elecciones que se hacen con otras, las de gobierno, las del consejo, las de asamblea. Los candidatos pues pueden, digamos, presentarse por un partido político reconocido o a través de un número significativo de firmas, a través de un movimiento político que ellos inventen. El límite de gasto es regulado por el gasto es regulado por el límite de gasto. El límite de gasto es designado por un ente central, que es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros de nuestra base de datos hemos sacado de alguna manera un conjunto de municipios, 36 municipios, que con una variación que hubo en la regulación en el año 2001 tuvieron un incremento muy alto en el límite de gasto y por tanto, obviamente, en su gasto. Hablo de municipios, por ejemplo, que pasaron de tener un umbral, no sé, de 50.000 personas en la población electoral. El umbral de población electoral determina el límite de gasto, es una de las variables. Y cuando se hizo el censo electoral para las siguientes elecciones, pasaron de tener 50.000 a tener, no sé, 51.000. Y entonces eso les significó un incremento muy alto en el límite de gasto. Entonces,
Esa especie de outliers nosotros lo hemos sacado, lo hemos removido del ejercicio econométrico. Estandarizamos ambas variables con respecto a la cantidad de población electoral y obtuvimos un radio que nos parece importante, que es el radio entre el límite de gasto y el gasto, que es más o menos del 30%. Es decir, que si nos dan 100 pesos de límite de gasto, en promedio los municipios se gastan más o menos 30. ¿Sí? Eso no significa, eso, ¿por qué se da? Y lo hemos mirado, aunque no tenga el resultado aquí. Y es en el hecho de que hay candidatos que gastan muchísimo, pero hay otros que gastan muy poco. Bueno, al menos eso aparece en los registros. Entonces hace que en promedio sea el 30, pero no significa que no hayan candidatos que gasten valores muy cercanos al límite de gasto. ¿Sí? Bueno, esto es lo que declaran, ¿no? Sabemos que, pues, y es algo que tampoco podemos medir, pero es bueno que yo lo comente de una vez, pues hay gastos que no son declarados, ¿no? Y bueno, en fin, pero eso es lo que, digamos, los datos nos muestran. Hemos hecho también un ejercicio interesante, importante antes de mirar las cosas, y es mirar cuál es el porcentaje de votos del ganador más el segundo votado sobre el porcentaje de participación. Y hemos encontrado que esos dos primeros en promedio son los que obtienen más o menos el 80% de los votos de la contienda en todos los municipios. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es consistente con nuestro modelo, en el sentido de que nuestro modelo es un modelo de dos partidos y dos candidatos. Y estamos viendo que los dos candidatos tienen más o menos la mayoría de los votos. Eso está relacionado con algo que llama la condición de Duberger, creo que sí se llama. Y es importante para que lo que estamos viendo desde el punto de vista empírico, pues de alguna manera conecte con lo que está en nuestro modelo. Muy bien. Y otra cosa que hicimos con los datos fue dividir el límite de gasto entre la población electoral, hacerle una transformación. ¿Para qué? Para convertirlo en una variable continua. Porque si ustedes, cualquiera es ocioso y se interesa en esta cosa, va y busca las normativas de límite de gasto, y las normativas de límite de gasto son, ponen un valor para un grupo de municipios. Entre municipios de 25 a 50 mil, el valor es 100 pesos para todos. ¿Sí? Municipios de más de 1 millón para arriba, el valor es 200 pesos para todos. Entonces eso nos da una variable, digámoslo así, discreta. Nosotros quisimos volverla continua y lo hicimos dividiéndola entre la población electoral. Bueno, entonces aquí ya tenemos como algunos resultados, ¿sí? Aquí hay diferentes modelos. Aquí, digamos, la columna 1 te muestra resultados de la segunda etapa. O sea, estos son resultados de modelos de variable instrumental. Si ustedes ven lo que está en rojo, más o menos ustedes pueden notar que sumando el beta para el gasto de campaña y el beta para el gasto de campaña interactuado con la variable de salario, eso da más o menos 5. Pero como las variables están en porcentajes y la otra está en logaritmos, pues la interpretación da más o menos así, un incremento del 10% en el gasto de campaña. Lo estoy viendo en la columna 1, para los que se quieran ubicar, más o menos reduce, ¿cierto? Reduce la abstención, ahí está, sí, reduce la abstención en 0.5%, ¿sí? O sea, más dinero en campaña hace que la abstención se reduzca. Y este resultado lo hicimos, o sea, aquí está nuestra muestra sacando esos outliers, pero lo hicimos con los resultados, con la muestra completa, y también fueron similares. ¿Sí? Entonces, lo que hemos comentado allí es que o sea, el resultado aquí lo que nos muestra es que está en línea con nuestro modelo bajo un equilibrio de Nash simétrico. ¿Sí? Y allí están allí están las columnas 3 y 4, son las primeras etapas, y la forma reducida, que es la segunda etapa, para que ustedes vean que hay significancia, digamos, hay relevancia de los instrumentos. Pero también lo hicimos con efectos fijos, ¿sí? Con efectos fijos, pues ustedes saben que con efectos fijos se pierde mucha variabilidad, pero el resultado es similar, digamos. Ahora, con menor digamos, un poquito menos de significancia claramente, y un poco menos de efecto, ¿no? Pero también la relación es negativa, ¿sí? O sea, más gasto de campaña reduce la abstención, aún con todas las restricciones que genera
incluir efectos fijos. Miremos acá la que sigue, que es el efecto del margen de victoria sobre el margen de victoria como porcentaje del gasto de la población electoral. Y lo que podemos ver allá en la columna 5 por efectos fijos es que es un efecto negativo, ¿sí? No encontramos, digamos, no mostramos por variable instrumental porque realmente no funcionaron, o dicho, no fueron consistentes la forma reducida. Si la forma reducida no nos funciona, pues la variable instrumental no, ¿cierto? Entonces, digamos que el instrumento no fue significativo ni de manera conjunta ni de manera individual, pero sí encontramos el resultado por efectos fijos, negativo, ¿sí? Entonces, ese resultado también apoya los resultados, las predicciones de nuestro modelo bajo equilibrio de nada simétrico, ¿sí? Un incremento en el gasto de campaña reduce el margen de victoria. Y cuando hicimos, aunque no lo tengo aquí, cuando hicimos el ejercicio por voto, utilizando la variable votos del ganador, los resultados fueron similares. De hecho, aunque no estén aquí, fueron un poco más fuertes en términos de significancia. Entonces, lo mismo, un incremento en el gasto de campaña reduce los votos del ganador. Y eso es consistente con las predicciones de nuestro modelo a nivel de equilibrio asimétrico. Entonces, pues para ir cerrando, y yo creo que ya están cansados de esto, y ojalá no aburridos, vamos a ver entonces qué fue lo que nosotros, digamos, contribuimos. Entonces, nuestras contribuciones son, pues, hemos desarrollado una versión del modelo de Hotelling-Downs, un modelo que es estándar, incluyendo, pues, liderazgo de candidatos a través del gasto de campaña y la persuasión, y una visión schumpeteriana, que nos permite de alguna manera explicar un poco mejor la competencia electoral en sistemas democráticos, ¿sí? Darle un poco más de soporte empírico a lo que otros autores han encontrado no tan soportado empíricamente en el modelo Hotelling-Downs. Nuestro modelo permite la abstención, permite la persuasión de votantes irracionales, y eso a través de ¿qué? De la vía de la propaganda. Y la propaganda pues depende o es inducida pues por el gasto de campaña, y a su vez el gasto de campaña está relacionado con el límite de gasto. Entonces aquí el límite de gasto, que es esta variable exógena, que es esta variable institucional, es importante y hace parte, digamos, de todo el mecanismo de transmisión de esos efectos. El incremento en el gasto de campaña puede reducir la abstención y afectar la competencia electoral. Claramente es algo que también está soportado por nuestros resultados empíricos. El modelo con gasto de campaña, bajo equilibrio asimétrico, racionaliza la evidencia empírica colombiana. Aquí es importante decir que no es que estuviéramos buscando, aunque eso fue lo primero que arrancamos a hacer, que la parte empírica valide el modelo. Lo que queríamos era mirar si lo empírico, si haciéndolo empírico, en qué parte del modelo estaba, si bajo equilibrio asimétrico o bajo equilibrio asimétrico, y pues esa que sobre equilibrio asimétrico. Entonces, por eso hablamos de racionalización, ¿sí? O sea, permite explicar la evidencia empírica colombiana. Cosas que nos faltan, muchísimas. Seguramente ustedes han detectado bastantes y me encantaría que ahora me las digan. Nosotros, esta más que una debilidad es algo que queremos incluir. Nosotros hicimos un ejercicio empírico que no lo muestro porque no está suficientemente desarrollado, interactuando las variables de gasto de campaña, que es nuestra variable clave, la interactuamos con dummies de clientelismo y dummies de coacción electoral, también del caso colombiano. Nosotros tenemos algunos desarrollos empíricos de eso, pero también queremos incorporar eso al modelo, ¿sí? Porque, digamos, ustedes han visto que la parte gruesa de este ejercicio ha sido el modelo. Hay información de movimiento de observación electoral, de riesgos a través de este par de fenómenos, y nos parece interesante porque nos permite incluir, digamos, estas situaciones también exógenas, pero también institucionales, muy típicas, muy tradicionales de nuestro sistema colombiano, ¿no?
Incluso en primeras instancias incluimos cuestiones relacionadas ya directamente con presencia de grupos paramilitares, de grupos de guerrilla, combinación de los dos, ¿sí? Y luego fuimos migrando a esto, digamos, más bien por una cuestión de disponibilidad de datos, a variables, las variables que manejaba el MOE, que ellos mismos calculan. Y otra cosa que nos hizo falta, no lo tuvimos al momento de hacer este ejercicio, quisiéramos tenerlo ya, es tener datos del gasto de campaña ya para 2019, ¿no? Para 2019 nos parece importante. Y otra cosa que eso sí es bien complicado es que, bueno, nuestros datos son a escala de municipios. Si estuviéramos a escala de candidato y el candidato tuviéramos algo más que el nombre, y quizás consiguiéramos la edad y el género, pues, pero pues no tenemos datos de la experiencia del candidato, de otros atributos del candidato que pueden ser incidentes en su capacidad de persuasión, que ha sido uno de nuestros derroteros aquí. Si tuviéramos eso, pues obviamente nuestras situaciones en términos de la parte empírica sería mucho más fuerte. Pero digamos que trabajamos, como nos toca a muchos economistas que nos metemos en este tema de la investigación, nos toca con lo que hay y lo que había era eso. Entonces, pues, digamos, muchas gracias. Eso era lo que quería como mostrarles y claramente abierto a todos sus comentarios. Espero que todavía estén ahí, no se hayan aburrido y se hayan ido en el camino. Muchísimas gracias. Quedo aquí pendiente. Profe, muchísimas gracias. Tenemos por el momento uno de nuestros asistentes ha levantado la mano. Él está identificado aquí con un número, entonces no alcanzo a identificar bien quién es. Y tenemos una pregunta por el chat del profesor Davidón. Voy a leer su apunte y damos pase a, a uno de los asistentes que está levantando la mano. Entonces leo el apunte del profesor Davidón. Muy buena la conferencia. Sugiero utilizar una variable que en lugar de diferenciar por salarios de alcaldes, considere eficiencia fiscal municipal o una proxy de corrupción, NODAMI, la cual introduzca estos incentivos explícitamente en el modelo. Ok, no, excelente. Bueno, Excelente. ¿y tienes algo que apuntar sobre esta anotación que nos hace el profesor David? Sí, sí, de hecho, fíjese, profe David, que en instancias iniciales, cuando no estábamos volcados al tema, al tema de teórico, sino que queríamos hacer era un modelo, estábamos trabajando básicamente en la parte empírica con Marcelo, que es otro de mis coautores, que es mucho más empírico, y el doctor Edgar Villa es mucho más teórico, bueno, más estructural. Nosotros estábamos buscando, haciendo este ejercicio de buscarnos una variable instrumental que funcionara. Esta cosa que uno a veces hace y que posiblemente no sea la mejor práctica, yo debo confesarlo, busquémonos una variable instrumental que cumpla las condiciones, que sea exógena y que esté relacionada con la variable endógena y punto. Y pensamos en esa variable, en esas variables relacionadas con corrupción. Afortunadamente, estas variables que usted menciona, de eficiencia fiscal y demás, son variables que constantemente están medidas y están bien tenidas en cuenta en términos de medición, digamos, de los entes nacionales. Así que sí estuvo por ahí. Incluso hay una variable que tiene que ver como con visibilidad de la contratación, que uno encuentra que tiene una medición a partir de Procuraduría, que nos resulta también interesante. Así que tomo nota claramente de su observación y ahí vamos. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Dani, por favor, podemos abrir micrófonos para que quien levantó la mano pueda interactuar. Muchísimas gracias. Sí, profe, el que está identificado con el número y tiene la mano levantada ya puede habilitar el micrófono. Con un número. Sí. Muchas gracias. Adelante.
está como 34, 18, 47. Sí, eso. Gracias, Dani. No tenemos el asistente que nos acompaña con número 34 18 47 ya tiene disponible el micrófono para hablar. No. No, sigue nos quiere hablar. apareciendo con el micrófono apagado, pero No. ya quien quiera de pronto intervenir y encender el micrófono puede hacerlo. Ok, ¿alguien más quiere interactuar con el profe? Ok. Bueno, pues siendo así, profe, de nuevo, muy agradecidos por aceptar por aceptar nuestra invitación. Fascinante el tema que propones, y sobre todo para un país como el nuestro que experimenta pues estos procesos cada determinado tiempo y que está como tan polarizado últimamente con estos temas de elecciones, de partidos, de izquierdas y de derechas. Muchas gracias, profe, por este interesante paper. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Profe, esta es tu casa y cuando quieras presentarnos nuevamente algún trabajo que tengas en progreso o ya terminado, serás siempre bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes. Y por supuesto, pues ahí seguimos trabajando en esto, por ahí estamos trabajando en otros temas y en la medida que tenga algo pues suficientemente sólido para presentarles, pues les tocaré la puerta para que ayuden me contribuyan, digamos, a mejorar el trabajo. Y bueno, reitero, un honor para mí presentar en una institución como la de ustedes mi trabajo. Profes, antes de terminar, por acá tenemos a Albani Arocha, que tiene el micrófono habilitado, entonces no estoy segura de si de pronto quiere participar. Albani, si quiere intervenir, ya tiene su micrófono habilitado. Hola, muy buenos días, profesor Burbano. Quiero felicitarlo. En la Universidad de San Buenaventura tuve la oportunidad de verlo en persona con el modelo que nos acaba de explicar y me parece muy enriquecedor que el día de hoy lo pueda volver a ver y me parece excelente que siga trabajando en este proyecto. Gracias, Albani. Gracias. Hace rato no te veo. Te recuerdo vendiéndonos tus pastelitos en la cafetería y por supuesto en los cursos. Y bueno, espero que te esté yendo muy bien ya en tu vida laboral. Y no, te agradezco mucho por la presencia aquí en este espacio. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente un abrazo para todos. Muchas gracias y que tengan un magnífico resto de día. Gracias Hasta luego, a muchas nuestro, gracias. gracias, profe, gracias al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y al equipo de UD Arroba por darnos todo el soporte y todo el acompañamiento para estos eventos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Ana María, muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Mari, acabé de pausar la grabación en este momento.